Hola, bienvenidos a Análisis y Estrategia en este canal. Pese a las buenas perspectivas en cuanto a opciones, en cuanto a tendencia, estacionalidad, etcétera, eh, las malas noticias que nos han dado los aranceles potenciales que podría poner Donald Trump tanto a México, Canadá como a China han afectado sobre todo al sector o al subsector de los semiconductores. Y este tiene un gran peso tanto en la tecnología como también en los índices en general. Esto también se suma a el mal desempeño que ha tenido Nvidia pese a los buenos resultados que tuvo. Y también esto se va sumando a los datos macroeconómicos que hemos ido obteniendo en estos días. Por lo tanto, vamos a ir a ver la presentación y vamos a explicar qué es lo que está pasando en este video. Ahí vamos a ver la presentación del miércoles 27 de noviembre, en el cual vemos que es una semana corta, es una semana en la cual hay un feriado, el cual es el día de mañana, por lo tanto, es una semana un poco más supuestamente alcista, pero que pese a estas noticias que les mencioné en un principio, o sea, debido a estas noticias que les mencioné en un principio, no ha estado tan alcista como todos pensaban, y eso es típico del mercado, cuando todos empiezan a pensar de que va a pasar algo positivo o que vamos a ir al alza, puede pasar todo lo contrario. Y eso es justamente lo que pasa con el sentimiento del mercado y por qué siempre lo reviso junto a ustedes, ya que estamos entrando en una zona de codicia y eso hace que la tendencia o las expectativas sean muy positivas de las personas, todos piensen que el mercado pueda subir y ahí es cuando nos podemos llevar alguna sorpresa, no que vaya a haber un cambio de tendencia a un mercado bajista, pero sí obviamente pueden haber correcciones como siempre hay en el mercado norteamericano. Por lo tanto, es muy importante entender que el sentimiento hoy en día está en codicia, está subiendo, pese a que los últimos días no han sido los mejores, pero igualmente el sentimiento es muy positivo. Y eso también se puede ver acá en la línea de tiempo abajo, cómo ha subido desde las últimas veces, desde los últimos días. Anteriores, cómo ha subido el sentimiento del mercado para este indicador en el S&P 500. En cuanto a los niveles de opciones, también podemos ver que hay, digamos, una tendencia alcista, en donde la call wall, que es nuestra resistencia en nivel de opciones cuantitativas, subió de un 6.000 a un 6.050. Y eso es lo que les hablaba en la entrega anterior, en que las construcciones que las vamos a revisar hacia, digamos, hacia arriba, ya cada vez son mayores, por lo tanto, empieza a desplazarse la zona de la call wall que antes estaba en 6.000 puntos y que antes era una resistencia, y ahora está como put wall, que antes estaba en los 5.900 y ahora la idea es que esta zona de los 6.000 haga como soporte y no resistencia, por lo tanto, ahí confirme que ya se está teniendo un desarrollo sobre ese nivel de los 6.000 puntos que ha costado mucho superar debido a que fue una gran resistencia, una gran call wall, debido a que había muchas opciones que tenían contratos con expiraciones ahí. También estaba ahí el collar de JP Morgan, entre otros. Por lo tanto, como les decía, sube la call wall a 6.050, sube la put wall a 6.000, el mismo nivel que antes era call wall, por lo tanto, como se podría ver en análisis técnico, la resistencia pasó, o la idea es que pasa a ser un soporte, y la put wall, como les dije, de 5.900 a 6.000. La resistencia cuantitativa de segundo orden también sube a 6.050, por lo tanto va a costar mucho pasar a ese nivel, pero hay construcciones que ya dicen que podríamos estar entre los 6.000 y los 6.100. Antes esta resistencia de los 6.050 estaba en 5.985, por lo tanto la construcción es alcista, al igual que las dos anteriores de arriba. Y el soporte bajó a 5.900 y antes estaba en 5.920. La verdad es que bajó un poco, yo creo que también para darle cierta estabilidad, ya que si todo empieza a ser una construcción alcista y después tenemos noticias negativas, también vamos a quedar muy desprotegidos en cuanto a lo que pueden ser liquidaciones.
Em, y el volatility trigger, que es un nivel clave para ver si se va a desencadenar caídas más pronunciadas con mayor volatilidad, está en el 5.960 y que subió desde el 5.920, que era el nivel anterior en el cual se encontraba. En cuanto a los niveles de opciones, ya mirando un poquito más hacia adelante, los operadores de opciones continúan trasladando los contratos a niveles más altos. El gráfico de cambio en el interés abierto de calls del S&P 500 o del SPX lo vemos a continuación. Y ahí vemos que hay niveles ya en 6.045, que es muy cercano a los 6.050 que le estábamos mencionando, 6.125, 6.150 y 6.190. Por lo tanto, no sería una locura que pensando en un nuevo rally alcista podríamos llegar hasta casi los 6.200 puntos. Y eso también es lo que han dicho muchos estrategas, los cuales pronostican que el índice va a terminar en 12 meses superando por sobrado los 6.200 puntos. De hecho, muchos apuestan a un orden entre los 6.700, disculpen, entre los 6.700 y hasta algunos dicen que miremos los 7.000 puntos, lo cual yo lo considero que es bastante alto, pero no podemos descartar nada si es que tenemos un nuevo rally alcista. Acá tenemos la opinión de McElligott de Nomura, que es un estratega bastante importante de escuchar, y dice que si el S&P 500 o el SPX cae por debajo de los 5.950, podría haber algo de aceleración a la baja. Si podemos recordar el 5.950 que nos menciona el señor McElligott está muy cerca del volatility trigger, que yo les mencionaba que estaba en 5.960. El otro volatility trigger, que es el diario, está en 5.946. Por lo tanto, la zona de los 5.950 nos hace mucho sentido en base a lo que estábamos viendo en el gráfico mostrado anteriormente. Entonces nos dice que si el S&P 500 cae por debajo de los 5.950, que es una zona que ya vimos que es bastante interesante, podría haber algo de aceleración a la baja, aunque limitada, ya que muchas coberturas ya han expirado desde las elecciones. Recordemos que las elecciones fueron un evento en el cual estaba el VIX muy alto y por lo tanto había muchas coberturas, ya que había incertidumbre y se despejó mucha incertidumbre cuando se resolvió la elección, en este caso a favor de Donald Trump. Por otro lado, si el S&P 500 o el SPX logra superar el strike de los 6.050, hay puntos claves al alza y que justamente también calzan un poco con lo que estábamos viendo, que son los 6.150, los 6.200, los de 6.250 y 6.300, donde el mercado podría acelerarse debido a posiciones de cola derecha y gama corta. Por lo tanto, justamente lo que les mencionábamos, ya hay muchas construcciones sobre los 6.000 puntos, por lo tanto, se espera que los 6.000 puntos pasen a ser un gran soporte, no una resistencia, y veremos que pueda seguir subiendo a futuro, si es que obviamente tenemos buenas noticias, sigue el rally alcista, pero eso va a depender de muchas cosas en adelante. Para seguir viendo la presentación, las recompras de acciones por parte de los clientes corporativos se aceleraron y continúan por encima de los niveles estacionales como porcentaje de la capitalización de mercado del S&P 500. En lo que va del año, las recompras de acciones por parte de los clientes corporativos como porcentaje de la capitalización de mercado van camino a alcanzar nuevos máximos históricos. Y eso es lo que nos muestra ahí Bank of America en ese gráfico, en el cual nos muestra que hay un gran volumen de recompra de acciones y eso obviamente que da un sentimiento alcista al mercado también, ya que las empresas están comprando sus propias acciones, tienen caja para hacer eso y quien tiene más caja que sobre todo las de gran capitalización y eso hace uno que tenga el precio de la acción no pueda tener grandes caídas y dos, que si es que empieza a tener un rally alcista, ya hay recompras de acciones, esta se acelera aún más. Por lo tanto, es un factor alcista que las grandes empresas, sobre todo,
estén recomprando sus propias acciones. Y es una forma esa de entregar dividendos, pero no dándole exactamente el dinero al accionista, sino que dándole una mayor participación de la empresa. Esto porque tiene ciertos beneficios fiscales también, ya que no hay entrega de efectivo. En cuanto a las expectativas, vemos que el Chatha de Deutsche Bank apunta al S&P 500 hasta los 7.000 puntos. Como podemos ver ahí en el gráfico, estamos ya en los 6.000 y muchos ya apuntan a que podamos ir a los 7.000 puntos. Y eso es justamente lo que les mencionaba hace unos minutos atrás, en donde las expectativas están siendo muy, muy alcistas en cuanto a los índices norteamericanos. Pero también hay un problema que ya es un mercado que está un poco caro, las acciones se están encareciendo y este gráfico nos dice que hay un 60% de premio sobre las acciones a nivel global. Hay que recordar que obviamente los mercados emergentes no están en su mejor momento sus acciones y el mercado europeo la verdad es que está bastante alicaído por temas macroeconómicos y que en sí Europa está con problemas estructurales de crecimiento. Y las otras acciones que también han andado bien son algunas de ciertos países asiáticos, como por ejemplo podría ser el mercado de India, pero también ha tenido correcciones en el último tiempo. Por lo tanto, el mercado norteamericano predomina por sobre el resto y está con un premio del 60% frente a sus pares mundiales. Y esto es una tendencia que viene hace varios años ya, pero que también nos dice que tengamos precaución, ya que el mercado está un poco caro, sobre todo la mega capitalización, y eso es un poco lo que hablábamos de la rotación. Y eso es lo que estábamos justamente viendo en este gráfico, en donde estamos viendo un poco más granulada la información de que estamos en un mercado caro, porque acá nos dice que las acciones se están encareciendo, pero gran parte es por las grandes tecnológicas y la rotación ayuda a que continúe el ciclo. El gráfico nos dice que las 10 acciones de más capitalización, disculpen, del índice del S&P 500 está con un múltiplo de 30 veces precio-utilidad o ratio price earnings o ratio PER, mientras que el resto del S&P, excluyendo estas 10 acciones, está a un ratio de 19, el cual no es un ratio barato, no es un múltiplo barato, pero obviamente que no está tan caro como está obviamente que el índice completo, metiendo en estas 10 grandes acciones de mayor capitalización, que justamente son las grandes tecnológicas, las con la inteligencia artificial, ahí está Nvidia, Apple, Microsoft, etcétera. Justamente apuntamos a lo mismo con esta diapositiva, en la cual nos dice que la relación entre el Nasdaq y el S&P 500 acaba de alcanzar 3,5 veces cerca de un máximo histórico. Esta es la relación que tiene el Nasdaq con el S&P 500. Obviamente que el Nasdaq tiene un peso mayor en la tecnología que el S&P 500, pese a que el S&P 500 cada día también tiene una ponderación mayor en la tecnología. Pero obviamente si el Nasdaq está muchas veces superior a lo que es el S&P 500, nos quiere decir que la tecnología se está poniendo muy cara. Y acá nos dice que estamos cerca de un máximo histórico de 3,5 veces. En los últimos 15 años esta relación se ha más que duplicado, ya que las acciones tecnológicas han superado consistentemente al S&P 500 y ahí están las siete magníficas, etcétera. Por lo tanto, justamente lo que estamos viendo es que estamos en un mercado caro, pero estamos en un mercado caro en los índices debido a la gran ponderación que tienen estas empresas y obviamente a los altos múltiplos a las cuales se están transando. Esto no quiere decir que haya que salir de estas empresas, esto no quiere decir que se acabaron las siete magníficas con la rotación de mercado, que me lo han consultado, no. Yo igual sigo apostando a varias de estas empresas, pero obviamente que con mayor precaución, a lo mejor no con una ponderación tan importante, ya que estamos viendo que efectivamente hay una rotación en el mercado hacia acciones menos caras y que tengan mayor potencial de crecimiento y por eso, por ejemplo, el Russell 2000, al cual está un múltiplo mucho menor al S&P 500,
está teniendo subidas más importantes, ya que de cierta forma está equilibrándose en múltiplos al otro índice, con obviamente la diferencia histórica que siempre han mantenido, ya que siempre el S&P 500 ha tenido un múltiplo más exigente, un premio más alto debido a las acciones que hay de mayor calidad o de mayor capitalización. También viendo un poco justamente la información más granulada, podemos ver acá los sectores en el cual los principales, no todos, de mayor a menor performance entre el 24 de noviembre del año 2023 y el 26 de noviembre, o sea, el día de ayer de este año, em, o sea, básicamente un año contra año, una medición año contra año, vemos que los sectores con mejor performance han sido el financiero con un 47,6%, comunicaciones con un 39,6%, industrial con un 37,8%, servicios básicos con un 36,8%, consumo discrecional con un 32,8%, inmobiliario con un 29,13% y la tecnología con un 26, con un 27% prácticamente. Obviamente que hay otros sectores que están un poco más rezagados, pero estos son los que han tenido una mejor performance. Y justamente una de las cosas que veníamos diciendo en los videos, que con las bajas de tasas encontramos muy interesante el sector financiero, industrial, consumo discrecional, que obviamente que está ligado al ciclo, y si estamos con una Fed un poco más dovish o que estaba en un ciclo bajista, tendría a tener una buena performance y servicios básicos básicamente por la parte de generación de energía eléctrica y los data centers. Por lo tanto, acá lo único que nos sorprende un poco es comunicaciones, principalmente liderado por Meta Platforms o Facebook, eh, ya que Google no ha tenido tan buen desempeño, sobre todo por temas legales, antimonopolios y que hay varias noticias sobre que podrían separarse sus negocios y eso obviamente que ha hecho presión sobre el precio de la acción. Lo que habíamos mencionado al inicio del video, aranceles y Donald Trump. ¿Por qué ha sido tan importante esta noticia? Y es porque, según la noticia, que Donald Trump podría poner aranceles de un 25% para Canadá y para México, a menos que detengan la inmigración ilegal, y de un 10% para China, a menos que controle más el tema del tráfico de drogas, nos hace recordar el siguiente gráfico en el cual se muestra el exceso de retorno de los sectores contra el S&P 500. ¿A qué me refiero con el exceso de retorno? Es al retorno por sobre o por debajo del índice. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi activo o mi sector, por ejemplo, rentó un 25% y el índice renta un 10%, mi exceso o la diferencia entre estos dos sería de un 15, 25 menos 10. Por lo tanto, sería el exceso de retorno de este activo, de este sector, de un 15%. Y acá vemos que en este gráfico nos muestran que en el periodo de riesgo también de tarifas entre el 2018 y 2019, que justamente echó a perder un rally de Navidad, así que mucho ojo con esto, eh, los mejores sectores que tuvieron eh, exceso de retorno, justamente como explicaba, fueron utilities o servicios básicos, telecomunicaciones o servicios de la comunicación, real estate, consumo básico, em, eh, consumo, servicios de consumo, healthcare, etcétera. Y de hecho hasta por ahí nomás, porque yo creo que esos fueron los que mencioné al principio, fueron los que tuvieron un mayor exceso de retorno sobre uno o dos puntos sobre el índice. En cambio, el sector que tuvo peor exceso de retorno fueron la parte de tech hardware, que es justamente lo que viene a continuación con Dell y con HP, que básicamente es infraestructura tecnológica, y semiconductores, que fue el de peor performance, casi un poco más de 2 puntos por debajo en exceso de retorno del índice. Y también ahí están involucradas acciones de China, que obviamente que si tiene aranceles con China, no van a tener en la mejor performance. Por lo tanto, mucho ojo con esto que está pasando.
los semiconductores y vamos a ver el índice SOX no ha tenido la mejor performance estos días. Esto por dos hechos, básicamente, porque los semiconductores han tenido resultados bastante mixtos, AMD malos, AMAT malos, Taiwan Semiconductor un poco mejor, Nvidia buenos, pero el mercado no se los tomó tan bien. Por lo tanto, es un sector que ha estado un poco mixto en sus grandes valores. Y eso hace que, sumado a estas noticias y a este gráfico que les muestro, ya que el mercado se acuerda cuando hubieron estos periodos de riesgo en cuanto a las tarifas, este sector fue de los que más cayó con el sector de hardware tecnológico, que justamente fueron los resultados que vienen y que a pesar de que no fueron tan malos, el mercado se los tomó muy mal y los revisamos en el premercado. Entonces, como podemos ver a continuación, están los resultados en el cual están los de Dell, el de HP, que es justamente lo que les mencionaba, y CrowdStrike, que está en el sector de ciberseguridad. Vemos que ya hoy día hubieron resultados en la mañana, ya no hay resultados en la tarde y el día viernes muy, muy poco irrelevante, dado que es un día que va a ser a media máquina, dado que el jueves es feriado, es un día que es hasta mediodía nomás el día viernes y muy probablemente con poco volumen, con muchos operadores de vacaciones. Así que vamos a ver ahí cómo se comporta el índice con este poco volumen. Y justamente lo que les mencionaba, vamos con Dell, en donde nos vemos que las ganancias por acción ajustada fueron de 2,15 dólares, con un estimado de un 2,05, por lo tanto, tenemos ahí un bit de los EPS o los BPA, las ganancias por acción. Los ingresos operativos ajustados fueron de 2,2 mil millones con un estimado de 2,16 mil millones. Ingresos del grupo de soluciones de infraestructura, que es justamente lo más importante ahora por los data centers, fue de 11,37 mil millones con un estimado de 11,34 mil millones. Por lo tanto, vemos que tuvo un bit en todos los números que le estaba estimando el mercado. Pero en los ingresos, que ahí fue donde no estuvo tan bien, en los ingresos netos tuvo un número de 24,37 mil millones con un estimado de 24,59 mil millones. Por lo tanto, en ganancias por acción o EPS, bien, en ingresos operativos ajustados, bien, en ingresos de grupo de soluciones e infraestructura, bien, pero en los ingresos netos no superó lo que esperaba el mercado de él y por lo tanto tuvo una caída bien importante que la vamos a revisar posteriormente en los gráficos. CrowdStrike, otra empresa que les mencioné, que justamente es de ciberseguridad, no de infraestructura tecnológica, que no tiene, digamos, este mal indicio por parte de las famosas tarifas de Donald Trump, tuvo ingresos por 1.010 millones de dólares con un estimado de 980 millones de dólares. Por lo tanto, tuvo ahí un bit o superó en ingresos lo que se esperaba. Utilidad ajustada por acción de 0,93 dólares con un estimado de 0,82. Eh, la verdad es que tuvo también una caída CrowdStrike en el premercado, tuvo después mejor desempeño, por lo menos en el premercado, que el resto de las otras acciones que entregaron. Pero acá está el problema, que CrowdStrike ya tiene un valor de mercado de aproximadamente 89.300 millones de dólares, un price earnings ratio o precio-beneficio adelantado de 93,48, lo cual es un número muy, muy alto. A pesar de que no es solamente ver, es bueno ver el PER para poder valorizar una empresa, ya que hay otros factores como puede ser el crecimiento que no estemos mirando ahí, pero obviamente que es un PER muy elevado y justificarlo ya es muy difícil. No distribuye dividendos y sus acciones ya subieron este año alrededor de un 42,6%. Por lo tanto, una empresa que ya está bastante cara y muy difícilmente va a subir si no tiene resultados espectaculares. HP, que es otra empresa justamente de infraestructura tecnológica, como mencionamos con Dell, y que tiene por temas de las tarifas, con los semiconductores, son los dos peores sectores de la bolsa norteamericana que se deberían comportar debido a estas
potenciales tarifas que va a poner Donald Trump, tuvo un EPS ajustado de $0,93 con un estimado del mismo valor, por lo tanto, igual. Margen operativo de un 8,5% con un estimado de un 8,66, por lo tanto, mal. Ingresos netos con 14,606 billions y con un estimado de 14 billions, por lo tanto, superior. Prevé un flujo de caja libre, y esto ya es un poco el guidance, prevé un flujo de caja libre para el año fiscal del 2025 de 3,2 billions a 3,6 billions y prevé un EPS ajustado para el primer trimestre del próximo año de 0,70 a 0,76, pero con un estimado de 0,86. Y esto no le gustó al mercado, este guidance de Hewlett Packard o de HP, y lo que vimos en el premercado fue que estaba CrowdStrike, a pesar de que estaban las tres cayendo después de su resultado, pero CrowdStrike estaba un poco más firme, estaba un poco más fuerte a nivel técnico sobre la media de 20. Vimos que Dell estaba bajo la media de 20, pero sobre la media de 100 y 200, y HP ya estaba bajo la media de 20 y de 100 o de 200, si no recuerdo mal, pero una de las dos. Por lo tanto, mostraba una mayor debilidad técnica, ya que sus resultados fueron un poco peores, y también tiene peores perspectivas a futuro, ya que Dell obviamente está involucrado en el negocio de los data centers, y CrowdStrike está en un negocio que también, o sea, en un sector que también es muy de cómo puede ser la ciberseguridad. Acá podemos ver a Apple, que tenemos noticias de la manzana, que no fueron muy positivas, y nos dice que los envíos de iPhone de Apple en octubre desde China cayeron en un 28,7%, casi un 29% interanual, según mostraron los datos del CAIC. Las marcas nacionales chinas enviaron 18,55 millones de teléfonos en octubre, 79% del total, mientras que las marcas extranjeras enviaron 4,9 millones de unidades, un menos un 28,7% interanual, con Apple dominando. Por lo tanto, ahí vemos malas noticias para Apple desde China, ya que se están desacelerando sus ventas y están acelerando las ventas de las propias marcas chinas. Ya acabamos un poco también con los resultados. Las ganancias corporativas del tercer trimestre disminuyeron interanualmente, lo cual obviamente que nos muestra esta famosa desaceleración de ganancias que estaban mostrando las empresas, pero hay que recordar que a futuro, por macroeconomía, se espera un mayor crecimiento, y eso también respaldado por una inflación un poco más difícil, y eso obviamente que nos daría a futuro, si es que las empresas siguen ganando dinero, o sea, tienen mayores earnings, que esto podría ser revisado al alza, o también podría ser algo más positivo aún, y que acá tengo altas probabilidades de que esto pueda pasar, es que las ganancias sean buenas, los resultados sean buenos debido a un buen ciclo, que aunque económico, y las expectativas no sean tan altas. Por lo tanto, eso hace que sea mucho más fácil que tengamos grandes despegues o grandes rallies, si esto ocurre, ya que los resultados serían mucho más positivos que las expectativas. Esta semana a nivel macroeconómico vamos a revisar levemente acá lo que pasó. La confianza del consumidor fue más o menos en línea, levemente por debajo a lo que se esperaba, fue de 111,7 el dato, 111,8 el esperado, prácticamente igual, y el dato anterior fue de 109,6, por lo tanto un dato mayor al anterior, y se ve una tendencia alcista en la confianza del consumidor. En ventas de casas, en el premercado dijimos que es muy difícil que salgan buenas, ya que es un sector junto con bienes durables y algún otro que se me pueda estar escapando de Estados Unidos, que están contraídos manufactura. Ahí está el otro. Están contraídos
Y ahí es donde está la gran debilidad hoy en día de la economía norteamericana, y no en los servicios, que está con una expansión por PMI sobre 50, mientras que manufactura y sobre todo la parte inmobiliaria por las tasas de largo plazo y bienes durables están con una contracción, y la idea es que puedan salir de esa contracción para que se sumen a un ciclo alcista en cuanto a crecimiento de la economía norteamericana y por lo tanto mayores ganancias corporativas. Y justamente el dato, como les dijimos en los premercados, fue más negativo de lo que se esperaba. El dato anterior fue de 738.000 unidades de nuevas viviendas vendidas. El dato esperado era de 725.000 y el dato fue de 610.000. Por lo tanto, muy, muy débil, y eso obviamente que se dio por lo que les mencionaba. Después salieron las minutas del FOMC, de la Fed, y ahí pudimos ver de que en estas minutas se vio que no hay tanto apuro ahora por seguir bajando las tasas luego de la reunión de diciembre, y por eso vamos a ver qué es lo que pasa con las expectativas de recorte ya para el otro año. Bienes durables, justamente lo que le estábamos hablando, salió un poco mejor el día de hoy en 0,2, con un esperado de menos 0,8 y un dato anterior de menos 0,4. Por lo tanto, bienes durables saliendo un poco de estos datos negativos, y eso es bien positivo para la economía norteamericana. Esperemos que pase lo mismo con el sector inmobiliario y con el sector manufactura. El GDP o el PIB para el tercer trimestre fue un 2,8, igual al esperado y un poco más bajo que el trimestre anterior, que fue de un 3%. El Initial Jobless Claims o datos de desempleo iniciales fueron de 213.000, más bajo al esperado de 215.000 y más bajo al dato anterior de 215.000. Por lo tanto, vemos que cada día se piden menos, hay menos peticiones de desempleo, y eso muestra un mercado laboral que está sólido. El PMI de Chicago, bastante negativo con un 40,2 y con un esperado de un 44,9 y un dato anterior de un 41,6. Por lo tanto, peor que el dato anterior, peor al esperado, y por lo tanto ahí vemos que puede haber una contracción muy seguramente en el sector manufacturero. Después vemos el PCE, que fue clave en esta jornada, en donde vemos que el Core PCE, que es justamente el dato Core, que es el que mira la Fed, mensual, salió en un 0,3%, igual al esperado, igual al dato anterior, y el anualizado fue de 2,8, igual al dato esperado, pero por sobre el dato anterior, que fue de un 2,7%. Luego hubieron inventarios de petróleo, pero como vimos en el premercado, no hay problema por esa parte. Y el día viernes vamos a tener nuevamente PMI de Chicago, donde se espera un dato de un 44,9, un dato anterior de un 41,6. Por lo tanto se espera que esté mejor este PMI, y ahí vemos que hay un cierre más temprano. Vamos a seguir acá la presentación, con el PCE de inflación. Esta es la métrica más seguida por la Fed para medir la inflación. El PCE o Personal Consumer Expenditures Price Index, la cual está compuesta por datos del IPC, que es el dato de precios del consumidor, el IPP, que es el dato de precios al productor, y cuentas nacionales, tuvo datos en línea con los pronósticos realizados, justamente como mencionamos anteriormente. Es difícil de que este dato sea muy desviado del esperado, ya que los insumos, o básicamente los datos que son los que se meten, digamos, en el modelo para obtener este PCE, ya son conocidos. Por lo tanto, casi nunca hay muchos desvíos, y lo que más nos importa siempre es el IPC y luego también el IPP. Vamos avanzando un poco más rápido. La confianza al consumidor fue, como vemos ahí, casi en línea, subiendo en cuanto a los últimos datos. Si la miramos a largo plazo, está, digamos, bastante sólida. De ahí dice que la confianza del consumidor estadounidense volvió a mejorar en noviembre. El optimismo del mercado laboral
impulsó la confianza por segundo mes consecutivo, tal como podemos ver ahí en el repunte en ese gráfico que nos muestra la confianza del consumidor desde la crisis subprime. Luego el PCE Core, que es justamente lo que ve la Fed, que es el PCE de la parte más importante o la parte core, como dice ahí, que justamente es cuando sacamos las partes más volátiles o las partidas más volátiles, mejor dicho, de, de esta canasta, que justamente ahí podrían estar alimentos y energía, nos dice que sube hasta un 2,8% anualmente y no, a pesar de que se viene a la baja la inflación, como podemos ver ahí en el gráfico, nos sigue mostrando que vaya al 2% por ahora y tenemos que ver si esto va a ser un, digamos, un frenazo estacional por algún motivo o después esto va a seguir dando problemas para llegar a la meta del 2% de la Reserva Federal. Vemos que el PC de la inflación, el anual sube, el no core sube hasta un 2,3% y exactamente igual. Pese a que viene a la baja, ya no está siendo tan pronunciada y no sabemos si es que va a llegar al 2% como espera la Reserva Federal. Yo creo que sí, pero puede que tengamos un poquito más de problemas para lograrlo. En cuanto al empleo, otro máximo de 3 años en solicitudes continuas. Acá podemos ver que las solicitudes continuas no están tan fuertes como las solicitudes iniciales y esto quiere decir de que a la gente le está costando más reincorporarse al mercado laboral y eso obviamente que no es positivo ya que hay gente que se está quedando rezagada y muy probablemente esto tenga que ver con temas tecnológicos posteriores a la pandemia, en el cual no se han podido nuevamente reinsertar estas personas en el mercado laboral como lo estaban haciendo anteriormente. Pero también en el empleo, como vimos anterior, también en el resumen, vemos que en un promedio móvil de 4 semanas de las solicitudes iniciales está en un mínimo de 6 meses y podemos ver que el gráfico es totalmente diferente. Eh, por lo tanto, podemos ver que la gente que, digamos, no hay gente que se esté quedando sin empleo y ya está empleada, o sea, no hay muchos despidos, y la gente que en el fondo se queda sin trabajo tiene una reincorporación bastante más importante que esta que ya viene rezagada hace algún tiempo. Y ahí está un poco, yo creo, la disyuntiva del mercado laboral hoy en día. En cuanto a los recortes de tasas, vemos que subió la probabilidad con respecto a los últimos días y semanas y meses. Como podemos ver en las tres barras, vemos que la más azul es la actual, la probabilidad actual de recorte de tasa, que justamente en las primeras columnas de la más a su izquierda podemos ver las probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos en diciembre y las barras más a su derecha o en el medio, digamos, están las probabilidades de que no hayan recortes de tasas en la próxima reunión y podemos ver que la barra más azul, que es la actual, subió con respecto al día anterior, que es la que viene más a la derecha, un poco más clara. Después la que viene es hace una semana que había una menor probabilidad de recorte de tasas y posteriormente a la de un mes que ahí sí había una mayor probabilidad y por lo tanto con estos datos macroeconómicos han aumentado las probabilidades de que se recorten las tasas por parte de la Reserva Federal en 25 puntos básicos la próxima reunión. Y como podemos ver ahí, justamente al igual que la barra más azul, actualmente la probabilidad de recorte de 25 puntos básicos llega al 66,3%, lo cual es bastante alto y eso ya está incorporado en los precios de los activos. Para ir cerrando, las expectativas de inflación a 5 años siguen estando bien ancladas y ahora empezaron a caer, lo cual es bastante positivo, ya que, como he explicado algunas veces, el Banco Central de cualquier tipo que maneje la tasa de interés, lo que ellos quieren es que las expectativas no se desanclen o no suban mucho las expectativas de inflación. Y no solamente la inflación actual, ya que la política monetaria actúa con un rezago de 12 a 18 meses, por lo tanto ellos tienen que mirar a futuro. Y justamente para cerrar con las diapositivas, vemos que las expectativas de inflación
a 2 y a 10 años también vienen cayendo, al igual que el precio del petróleo, que lo revisamos siempre en las aperturas de mercado. Por lo tanto, muy, muy bueno lo que está pasando ahí con las expectativas de inflación, mejor que con la inflación actual que podemos ver. Y ahora vamos a revisar rápidamente los gráficos, ya que llevamos bastante tiempo y nos vamos acá a las acciones que tuvieron un mejor desempeño el día de hoy, como fueron MicroStrategy con una subida casi del 10%. em, Ahí la vemos en gráfico diario y la vamos a ver acá en un gráfico de 15 minutos, el cual tuvo después del día de ayer en el cierre un muy buen premercado y tuvo, digamos, una sesión un poco más plana, pero con un premercado bastante positivo. Después lo mismo pasa con Mara, cual tiene un desempeño bastante bueno en estos días, y estas dos, y la última que viene después con Coinbase, también por el hecho de que están todas asociadas al Bitcoin, el cual tuvo una subida casi del 5% el día de hoy. Por lo tanto, podemos ver ahí que Marathon Holdings, hay que recordar que MicroStrategy está asociado al Bitcoin como una especie de tesorería apalancada, ya que ellos piden deuda para comprar Bitcoin y de esa forma se apalancan para comprar este activo con deuda a través de la empresa. En cambio, Marathon Holdings, Marathon Digital Holdings, o más conocido como Mara, es una minera de Bitcoin, por lo tanto es un negocio distinto, pero que están asociados a la criptomoneda. Y este también tuvo un muy buen desempeño de casi un 8% y por una subida bastante interesante. De hecho, si la tomamos desde acá, de un 6-7%, y justamente eso en línea con lo que venía subiendo. Tuvo un buen premercado, posterior cayó y ahí dio otra entrada, así que dio ahí doble entrada Mara. Coinbase, que es un exchange de criptomonedas, el más importante de Estados Unidos, el único regulado, etcétera. em, Tuvo también un muy buen desempeño con un 6%, ahora con un post-market bastante plano, pero obviamente ya subió mucho. Y acá podemos ver el gráfico de 15 minutos, como ahí tuvo después también de las liquidaciones que hubieron al principio de la sesión, un alza de prácticamente también un 6%. Así que muy bien Coinbase asociado a justamente el Bitcoin. El índice SOX, que es básicamente el índice de semiconductores que les mencionaba, que han estado muy débiles por estas noticias de Donald Trump, chocando acá con la media de 20 sesiones en gráfico diario y con dos sesiones bastante bajistas, a pesar de que acá tuvo un repunte bien importante al cierre del mercado y ahí dejó esa mecha no muy, muy bonita. Acá la vemos en 15 minutos y como podemos ver, el día de ayer, cuando se sabe lo de Donald Trump, cae fuerte el índice de semiconductores, un pre y postmercado bastante plano, y hoy día sigue cayendo para después ahora empezar a recuperar y vemos si fue una oportunidad. Yo creo que sí, un buy de dip, ya que es un sector que tiene que seguir subiendo para que sigan subiendo los índices, si no va a ser muy complicado. Acá en cuanto al S&P 500, están las zonas, justamente lo que mencionábamos antes de los 6.000, los 6.050 y los 6.100, que los voy a dejar marcados, ya que esto nos van a servir a poder ver lo que está pasando con lo que mencionaba en las opciones y lo que está pasando acá en el índice. Entonces, como podemos ver, el futuro cerró en 5.997 bajo los 6.000, el cual sigue siendo un hueso duro de roer, tal como pasó acá la semana anterior con el Trump Trade, posterior a la elección de Donald Trump, cayó a la media de 20, nuevamente acá sobre los 6.000 puntos y lleva 2 días en los cuales no puede cerrar consistentemente por encima de estos 6.000 puntos. Y eso es lo que les decía,
que de soporte pasa a ser una resistencia para que se pueda apoyar ahí y el mercado seguir subiendo. Eso es lo que nos indican las opciones, pero obviamente que puede pasar cualquier cosa, pese a que en ese mercado tengan una expectativa más alcista. Luego, en el Nasdaq 100 exactamente lo mismo, hoy día pasando la media de 20 sesiones y rebotando al alza, cerrando sobre, lo cual nos indica técnicamente que es bastante positivo y por lo tanto el Nasdaq un poco más débil, ya que la tecnología no está tan fuerte como el S&P 500 y ahí es donde está la debilidad. Justo por lo que mencionábamos en la entrega anterior de los fondos mutuos, la famosa rotación, que están más caras, y estas noticias de Donald Trump, la mezcla perfecta para que haya liquidaciones en los semiconductores y en la tecnología más en general. El Russell 2000 con un cierre plano en un 0%, el S&P 500 con un cierre en los futuros de menos 0,42 y el Nasdaq de menos 0,9, lo cual nos habla también de la famosa rotación, aunque estemos hablando de que hayan caídas, pero cae más la tecnología, intermedio el S&P 500 y plano el Russell, que obviamente está más fuerte por lo que hemos mencionado de que los recortes van a favorecer a las empresas medianas y el Trump Trade o el Put Trump va a favorecer a la empresa y a la economía interna y por lo tanto ahí están mucho más favorecidas las empresas del Russell 2000 que a lo mejor las grandes empresas internacionales, sobre todo las grandes tecnológicas, ya que esas tienen una diversificación de ingresos más internacional a nivel global. También podemos ver que el RSP, a diferencia del S&P 500, que cerró en el spot en menos 0,38 y los futuros en menos 0,42, cerró en menos 0,1%, lo cual nos muestra una mayor fortaleza en el índice equiponderado y esto también viene a reafirmar lo que venimos diciendo anteriormente. El Bitcoin, que tuvo casi se apoya acá en la media de 20 sesiones, con un más 4,7%, llegando a los $96.000, $96.300, llegó a un máximo de $97.300 y muy, muy bien lo que está haciendo el Bitcoin. Era obvio que venía acá una especie de pullback y ahora nuevamente al alza. Eso obviamente que afectó a todas las criptomonedas y ya sé que quieren ver las criptos, así que también tenemos ahora nuestro pequeño espacio cripto, en donde el Bitcoin, ahí como podemos ver, llegó a este máximo que está justo en zona de nuestro RD Max, de nuestro modelo técnico, a un $97.000, $97.200, ahora un poco más bajo, pero obviamente con un muy buen día. Ethereum, excelente día, muy, muy bueno. em, Había estado más rezagada Ethereum, por eso yo había subido un meme en mi cuenta de Instagram, pero ahora recuperando todo eso que no había tenido comparado con las otras cripto y por lo cual estaba siendo objeto de memes, muy obviamente parte de este espacio. Solana, que es una muy interesante, con, bueno, Bitcoin subió un 4,6%, 4,7 prácticamente, no, 4,6% redondeado, Ethereum 9,9% de subida, Solana un 4,6% prácticamente, y esta es una muy parecida a Ethereum, más que a Bitcoin, y también ahí con un día muy positivo. Em, Cardano o ADA con una subida del 5%, también más parecida a Ethereum, competidora de Solana, em, con un desempeño muy positivo también. Y como podemos ver, subió Bitcoin el día de hoy y lo acompañaron todo el resto de criptomonedas como es Ethereum y después el resto de las altcoins. Hay que recordar que el ciclo típico es que suba Bitcoin, luego suba Ethereum, la dominancia de Bitcoin baje un poco y suban las altcoins en el ciclo típico que tienen las cripto. Y en cuanto a las dos memes más importantes a mi gusto, y que por lo menos a mí me gustan un poco más, si quieren algunas otras cripto como un espacio nuevo, déjenlo en sus comentarios, al igual que cualquier activo en general que les guste que miremos. Dogecoin subiendo un 4,3% con un día muy, muy positivo. Doge
la criptomoneda favorita de Elon Musk, la del perrito. Y Pepe, otra muy, muy interesante que me gusta a mí, la de la rana Pepe, está subiendo casi un 8,6%, lo cual es muy positivo, es la que más sube con Ethereum y también sacándose de encima unos días de más caídas que el resto. Hoy en día la rana volvió a tomar impulso y saltó más que sus competidores. El oro en un día bastante plano, ya que se han ido despejando las incertidumbres, no pudo con la media 20 sesiones en diario y posteriormente cayendo. El VIX también bien plano, con una tendencia a la baja después de chocar acá con la media de 20 sesiones, posterior a la elección de Donald Trump, en donde tuvo esta caída bien importante, trató de subir nuevamente y a la baja, por lo tanto el VIX no está siendo muy preocupante. Eso sí, hay varios analistas que ya están hablando de que podríamos tener un repunte de la volatilidad, ya que ha caído bastante y es normal que podría tener otra alza con justamente liquidación. Así que mucho ojo ahí. En el MOVE cayendo, cada día cayendo un poco más, por lo tanto la renta fija está cada día siendo menos preocupante y por debajo de la zona de los 150. El DXY cayendo sobre la zona de los 107, que era bien importante, llegando a la zona de los 106, que también es otra zona muy relevante, y justamente con la media de 20 sesiones, así que vamos a ver ahí qué es lo que hace el índice dólar y esperemos de que siga cayendo para que pueda impulsar a las economías emergentes y también a las bolsas del propio país norteamericano, ya que con un dólar muy fuerte les cuesta mucho estar al alza. Las tasas a 10 años tuvieron también un día bastante negativo en cuanto a caídas, bastante positivo en cuanto a que bajen las tasas y que suban los bonos y por lo tanto las tasas a 10 años siguen con su camino a la baja. Obviamente les va a costar pasar esta zona del 4,2%, ya que ahí hay zonas técnicas bien importantes. Las tasas de 20 años también con lo mismo que las de 10, pero cayendo un poco más, ya que obviamente por temas de duración tengan esa mayor caída. El petróleo, como les decía, también cayendo bajo el nivel de los 70 y con noticias bastante positivas para que no se vayan al alza sus precios. Así que esto mantiene controlada la inflación y por lo tanto es positivo. Y otra cosa que vamos a ver acá un poco en vivo y con eso vamos cerrando. Vamos a ver cómo se cerraron las empresas que vimos los resultados en premercado y también la vamos a revisar un poco mañana en el premercado. Era HP, Dell y CrowdStrike. Vamos a revisar de que Dell terminó con un cierre de un menos 12,25%, muy negativo. Cayó, como les dije, la media de 20, rebotó en la de 200 porque la pasó, no alcanzó a llegar a la de 100. Recordemos que yo ocupo la de 20 en amarillo, la de 100 en azul y la de 200 en rojo. Y subió nuevamente dejando esa mecha y ahora con un post-market, digamos, la verdad es que bastante plano, pero bien negativo para Dell, que no tuvo tan malos resultados. HP cayendo un 11,36%, vemos ahí una vela bien negativa, bajo la media de 20, bajo la media de 100, llegando a la media de 200 y rebotando al alza y con un post-market plano. Así que técnicamente más débil, llegando a la media de 200 HP a diferencia de Dell, el cual no la alcanzó a tocar, pero vamos a ver cómo andan estas dos empresas de infraestructura y tecnología en los próximos días. Ya revisamos sus resultados a grandes rasgos, no alcanzamos a hacer un análisis empresarial en detalle en estos videos, tendríamos que ocupar uno entero de un buen tiempo para poder hacerlo, y CrowdStrike, para ir cerrando, más positivo, casi llega a la media de 20, luego esa mecha de la vela bastante alcista y ahora con un post-market un poco plano, lateral bajista, digamos, con respecto a su cierre, pero las tres empresas cerrando mal, CrowdStrike no tanto, ya que es ciberseguridad, pero infraestructura tecnológica, tal como vimos con la noticia de Donald Trump, muy mal, al igual que los semiconductores, por lo tanto nuestro análisis ha ido en línea y esto se los avisamos a la gente que nos sigue. Así que muchas gracias por
ver el video del día de hoy, un poco más largo, pero había que revisar todas las cosas en detalle para poder dar un buen cierre de semana, ya que el día viernes, mañana no hay video, hay feriado y el día viernes solamente hay apertura, ya que es un día que no amerita hacer nada más allá. Con esto nos vemos ya la próxima semana en las entregas de análisis y estrategia. Muchas gracias, que estén bien. Chao, que tengan buena tarde.